Un momento, por favor. Ya, comenzamos entonces el día de hoy con los conceptos generales de la ingeniería básica y de detalle para proyectos de obra hidráulica. Vamos a entender el día de hoy a los conceptos generales de la obra hidráulica, a reconocer conceptos generales de ingeniería básica y de detalle. También reconocer las etapas de estudios topográficos, reconocer las etapas de estudios geotécnicos, hidrológicos, identificar aforos, identificar conceptos de diseño estructural de hidráulica, reconocer también los planos y especificaciones técnicas, identificar organismos, ya vamos a hablar de ellos, los organismos regulatorios con respecto a las obras hidráulicas, etcétera. ¿Cuáles son las etapas dentro de un proyecto de obra hidráulica? Tenemos las etapas típicas, que es un proyecto de ingeniería, donde tenemos la ingeniería conceptual, que valida, que ve, ¿no es cierto?, la viabilidad técnica, la ingeniería básica, que son las especificaciones, y la ingeniería de detalle, puntualidades constructivas. ¿Qué es un proyecto de obra hidráulica? ¿O qué lleva, qué contiene el proyecto de obra hidráulica? Tiene ingeniería básica de detalle y que corresponde a la obra, planificación, etc. Entonces, entre la que corresponde a la ingeniería básica de los proyectos de obra hidráulica, tenemos que la ingeniería básica eh, recopila, ¿no es cierto?, los estudios de las redes, los esquemas unilineales, los depósitos o equipos, como por ejemplo los layout, que vendrían siendo la información para poder complementar los sistemas constructivos, el dimensionamiento máximo y las definiciones de los niveles, definición de especificación de equipos, esquemas funcionales básicos, eventual peligro en una licitación, etc. La ingeniería de detalle se ajusta a todos los valores y especificaciones técnicas de la ingeniería básica. Es siempre, ¿no es cierto?, conveniente, antes de iniciar una etapa, someter a la ingeniería básica a una cuidadosa revisión, detectando las observaciones que merezca y proponiendo las mejoras que corresponden. Entonces, esto quiere decir que la ingeniería de detalle nos va a proporcionar, conjuntamente con la especificación técnica, una mejor referencia en cuanto a los sistemas constructivos o algún detalle especial que tenga la estructura, ¿ya? En cuanto a lo que son los proyectos de ingeniería hidráulica como conceptos, integra, ¿no es cierto?, un montón de factores como por ejemplo los planos, los croquis, las memorias de cálculo, las especificaciones técnicas. También nos permite tener un alcance al tercero con contratistas. Ya cuando nosotros estamos planificando nuestra obra y necesitamos realizar el proyecto y necesitamos de algún especialista, se recurre a un contratista para que se haga cargo de algún área constructiva dentro del proyecto. La documentación, plano de obra civil y arquitectura, planos de replanteo, nivelación, movimientos de tierra, planos de arquitectura del edificio, ¿no es cierto?, o la planta de comando, etcétera. Planos, siempre vamos a trabajar con planos, aquí como lo podemos ver en la imagen. Planos de instalación de edificios, ¿no es cierto?, agua, gas, electricidad, desagüe, etcétera. Recuerden que en muchas oportunidades también existe una parte que tiene que dar un funcionamiento a la obra hidráulica y también tenemos que dotarla de los servicios básicos. Planos pluviales, planos de pilotaje, etcétera. También, dentro de la documentación de la ingeniería de detalle, vamos a tener el plano de los moldajes, las armaduras, las funciones, ¿no es cierto?, de las estructuras en el hormigón armado. También la planilla de doblado de fierro para poder llevarla, ¿no es cierto?, a terreno y realizar nuestras plantillas para así, ¿no es cierto?, conformar cada una de las formas de la enferradura.
planos de estructuras metálicas, en el caso de que tenga que albergar eh, alguna sala de maquinaria, etcétera. Y como por supuesto también, como todo proyecto, las especificaciones técnicas de provisión y montaje. Planilla de resumen de materiales, algún itemizado, etcétera. También de lo que son los documentos, tenemos memorias de cálculo que ya lo habíamos hablado, y en definitiva, eso tiene que ver también con el legajo de la información administrativa que nosotros tenemos que presentar para los proyectos, no tan solo de obra hidráulica, sino que de forma general. ¿Ya? Los planos, ¿no es cierto?, que tienen que contener el producto final de la ingeniería deben ser claros, autosuficientes y que sea necesario recurrir que no sea necesario recurrir a otros planos para su entendimiento. O sea, una interpretación del plano correcta también difiere de un buen dibujo, de una buena proyección del plano. Los planos tienen que ser en lo posible en un tamaño que facilite un archivo y un manejo del mismo en la obra. Se recomienda tamaño A1, ¿ya? Sus dimensiones ustedes ya las conocen, no vamos a entrar en detalle de ellas. También para ejecutar un tipo de estos proyectos necesitamos una preaprobación, luego para superar cualquier eventualidad o eh, inconveniente con algún documentación. ¿Ya? Recuerden que estos proyectos tienen tiempos determinados porque dada la envergadura de los proyectos son muy grandes en volúmenes de trabajo. Entonces, los planos tienen que ser aprobados, ¿no es cierto?, eh, por la comisión que estudia el proyecto y de esta forma llevar este mismo legajo de plano para tenerlo en nuestra obra y poder trabajar con ellos. La metodología que nosotros tenemos para trabajar en este tipo de obras no difiere de lo que realizamos en obras de edificación. Lo único distinto, como lo vimos en el proyecto del día de ayer, del proyecto del Maule, ¿no es cierto?, que la situación geográfica es la más compleja en este tipo de proyectos. Aquí tenemos algunos detalles de plano, ¿no es cierto? El plano conforme a obra, como el plano de construcción, el as-built, que es el último, es aquel que, como su calificación indica, tiene asentadas las modificaciones realizadas en la obra, indicado cómo se va a construir, con cotas, montando los conectores, los equipos, etcétera. O sea, entonces vamos a entender que el plano as-built es el último plano, el que vamos a necesitar para el proyecto. Y eso. ¿Ya? Vamos a ver los estudios hidrológicos que son importantes para este tipo de proyectos. Uy, no sé qué pasó acá. Ok, ¿me escuchan? Para poder tener, ¿no es cierto?, dentro de lo que son los estudios hidrológicos, tenemos que tener una mayor cantidad de datos hidrológicos que nos permitan definir el régimen de la corriente por aprovechar, el cálculo de almacenamiento óptimo que facilite, ¿no es cierto?, cualquier tipo de estos proyectos y determinar las condiciones de la creación máxima. Entonces, ¿qué es lo que se considera? Las precipitaciones. ¿Ya? Se recabarán, ¿no es cierto?, los datos eh, que se tengan en las estaciones pluviométricas, ¿no es cierto?, que existen en las áreas de la cuenca cercana a ella para poder, ¿no es cierto?, determinar cuál es el índice de caída que tiene anual, ¿no es cierto?, para poder determinar este tipo de proyectos. El método de los polígonos de Thiessen, ¿ya? Este es un método para determinar la lluvia
media en una zona y se aplica cuando se saben las medidas de precipitaciones, los diferentes pluviómetros que sufren las variaciones debido a las lluvias, ¿cierto? Y teniendo además las condiciones, ¿no es cierto?, dentro de la cuenca a través de un polígono topográfico. Para cualquier tipo de cálculo se van a considerar los siguientes. Un momento, por favor. Ya, disculpen. Entonces estábamos hablando del método de los polígonos de Thiessen, que nosotros necesitamos puntos referenciales a través de mediciones pluviométricas, ¿no es cierto? Con los pluviómetros, ¿ya? Para determinar cuál es la precipitación que ha estado dentro de este polígono, ¿ya? Los valores que se consideran son la precipitación en milímetros, el área en kilómetros cuadrados, ponderados de área, ¿no es cierto? Y las precipitaciones ponderadas. Entonces, una vez que nosotros establecemos el rango de precipitaciones que vamos a tener dentro de esa zona, podemos determinar y llevar a cabo lo que es el estudio de la hidrología. La precipitación ponderada se obtiene al multiplicar la precipitación medida en cada uno de los pluviómetros con el factor ponderado del área. Para el ejemplo, se obtuvo un valor de precipitación ponderada de 1351 milímetros, y el valor de esta es cercano obtenido, ¿cierto?, a través de el promedio aritmético del método que se está utilizando. Dentro también tenemos el método de isoyetas, que tiene características similares al de TESI, para cualquier estudio hidrológico. Los procedimientos para el cálculo son los siguientes. Se puede, por facilidad, ¿no es cierto?, se puede partir de los triángulos construidos a través del método del polígono de TESI, ¿no es cierto? Y se debe tener en cuenta los valores de precipitación de cada uno de los pluviómetros. Entonces, en cada uno de estos pluviómetros, de estos puntos, vamos a tener un pluviómetro que nos va a permitir tener eh, el, la medida, ¿no es cierto?, de la precipitación, de cuánta es la precipitación que cae en esos puntos. Ya se asume, ¿no es cierto?, que la precipitación de varía en forma lineal entre uno y otro del pluviómetro, es decir, sobre la línea que lo une, y se puede trazar un intervalo regulado, ¿no es cierto?, a través de una curva para poder determinarla. ¿Ya? Entonces aquí tenemos las precipitaciones mediante el recuadro de isoyetas. Tenemos el límite de 1300, de 1300 a 1350. Esto lo difieren los puntos, recuérdenlo, ¿ya? Y aquí están los promedios, la área en kilómetros cuadrados, la ponderación del área y la precipitación ponderada. La forma es la concentración de las aguas, ¿ya? Es un sistema natural, ¿no es cierto?, donde las aguas se concentran en la cuenca de tres formas: avanzada, media y retardada, según sea la inclinación de los terrenos y la forma de la cuenca, de su nacimiento hasta el sitio
considerado. Esto quiere decir, cuando hablamos de cuenca, de la forma donde nosotros va a estar situada un sistema urbanístico, una ciudad, etcétera, o lo que nosotros vamos a llevar a cabo como proyecto de hidráulica. Tenemos los coeficientes de escurrimiento. eh, no vamos a dar mucho en eso. Ya, los volúmenes de aprovechables de almacenamiento, aquí podemos ver que a través de las centrales, ¿no es cierto?, de captaciones o de contención de agua, podemos tener el volumen o el aprovechamiento de ellas. También hablar un poco de lo que es la estimación de la crecida máxima de un proyecto de obra hidráulica, donde se estima, ¿no es cierto?, el método que dependerá de los siguientes factores: disponibilidad de los datos hidrométricos o cerca de los sitios de la obra, de las dimensiones del proyecto y la magnitud de los daños que ocasionaría el fracaso de la obra. Recuerden que estamos afectos a la naturaleza y con todo esto que sucede en la naturaleza pueden existir cambios, ¿no es cierto?, como sequías, como lo que estamos viviendo en estos tiempos. ¿Ya? Eso. Dudas, consultas. ¿Alguna duda, alguna consulta de lo que hemos visto el día de hoy? Ok. La próxima semana vamos a seguir con hidráulica y vamos a ver obras hidráulicas referidas a obras de urbanización. ¿Ya? Así que